Bien, ahorita ya deberían poder ver en pantalla este, el primer segmento del Advance One y vamos directo a la unidad 6. 4 y 5 son, ya saben, las que tuvieron hace 2 semanas, la semana pasada y la que se activa a través de esta semana. Recuerden, 4 y 5 en teoría ya deberían haberse completado para hoy, pero todavía tienen eh, 2 semanas más para concluirlas. Solo no vayan a dejar que se les acumulen todos hasta el final, porque recuerden que este corte tenemos el midterm test, que es un examen un poquito más extenso, entonces que no se les acumule todo, ¿sí? Hasta el final. Vamos a la primera lección de la unidad 6. Las primeras lecciones, ya lo saben, suelen ser muy sencillas porque son esencialmente trabajos de comprensión, ya sea de listening, de reading, cosas por el estilo. Usualmente la primera lección es una actividad de listening y tengo que considerar toda la información que me están dando a través del diálogo y a través del script para entender lo que está sucediendo. Recuerden, como están en la sección de práctica, una vez que le den clic al video, y es necesario que le den clic al video, asegúrense de que termine para que la plataforma les registre ese porcentaje de avance. Una vez que terminen, ya van a práctica y comienzan a trabajar con lo siguiente. Esto es sencillo, ya saben, escuchan lo que deben escuchar, seleccionen sus respuestas, es sencillo. Solo hay de momento 5 segmentos aquí para trabajar, no debería darles mucha lata. En ese segmento, como les expliqué más o menos la semana pasada, dejan de ver el texto porque la página requiere el uso de pues todo el espacio para trabajar, pero si en algún momento necesitan volver a ver la información, le dan clic en el botón que tienen aquí abajo a la izquierda, aparece de nuevo el video con el script para que lo puedan volver a ver y escuchar, cierran la ventana y ya pueden seguir trabajando. Si ustedes ya pusieron alguna respuesta por acá, al momento de ver el recurso, View Resource, de todos modos, lo que hayan avanzado se queda ahí atrás guardado. ¿Okay? Aquí no van a tener problema, es solo lectura de comprensión. Y recuerden que si en algún momento se encuentran con algún término que no conocen, por decir algo, strangers, le dan clic derecho y ahí aparece la definición y una posible oración en contexto para que vean cómo se utiliza. Hay un pequeño trabajo de escritura que tampoco les va a ser muy complicado. Esto no debería tomarles quizás más de 80 palabras. Entonces, solo lean las instrucciones y tienen que escribir una carta, la carta que escribe Carlos a su hermana en México. Y pues aquí tienen más o menos la guía con la que pueden comenzar su carta y sobre qué basarla. Con esta idea que tienen acá ya pueden redactar algo bastante bien hecho. Recuerden, como 80 palabras, 100 exageradamente ya sería bastante. Y aunque 100 tiene como muchas palabras, ya que comienzan a trabajar verán que quizás hasta no les alcance. Después de eso se van a su test y de ahí van a su lección 2. La sección 2 o la lección 2 usualmente, como pueden ver, siempre se trabaja sobre texto. Es similar a lo anterior, pero aquí no hay listening, no hay un video. Es un texto. Recuerden que aquí ya ejecutan sus 3 técnicas de comprensión de lectura, que es el scanning, skimming y intense reading, ¿no? Bueno, en orden son intense reading, skimming, scanning. Trabajan con esto, misma cosa, responden las preguntas que necesiten. Aquí sigue el botón de la lectura en caso de que tengan que leerla de nuevo. También hay solo 5 preguntas para responder y las preguntas son bastante sencillas. Terminan, comienzan su examen sobre esta lección y se van a lo siguiente. Misma cosa que las unidades 1, 2, 1 y 2 es, no, me expongo a un contenido que me hace tratar de comprender lo mejor que pueda. Respondo las preguntas que tengo. Son 9 páginas, pero cada página es de preguntas cortas. De nuevo tengo el script para trabajar. Lo mismo. Una vez que llego al test, recuerden que en el test ya no tengo el script.
y ya no tengo la información, entonces ahí sí tengo que trabajar lo mejor que pueda con lo que haya recordado de mi práctica. Recuerden también que en esas secciones no hay cómo elegir la respuesta a menos que ustedes le dicten, a la plataforma directamente cuál es la que ustedes consideren correcta. Supongamos que la respuesta sea la primera. No sé cuál sea, pero supongamos que sea la primera. Como no hay cómo marcarla, lo único que puedo hacer es escuchar cómo se pronuncia. Can you please speak up? La escucho para tener la referencia de sonido, de velocidad, de entonación, etc. En cuanto yo le doy Start, digo la que yo considero que sea. Supongamos que yo elegí la primera. Así que le digo a la plataforma, Can you please speak up? Intenta de nuevo. Can you please speak up? Una vez más, porque la plataforma ahorita está como media sensible. Le escucho para ver cómo debería sonar. Can you please speak up? Lo intento de nuevo una vez que lo escuché. Bueno, aquí, desafortunadamente, aquí en la ventana no pueden escuchar cómo se dicen las frases. Si eventualmente ven el video en YouTube, ya podrán escuchar cómo suena, pero ya no tendría mucho caso porque de todos modos cuando estén en su plataforma lo pueden escuchar. Así que lo intento de nuevo. Can you please speak up? Can you please speak up? No quiere y se me hace que no lo está detectando. A lo mejor no está detectando mi micrófono. A ver, voy a intentar con otra. Por ejemplo, No, profe, es que le dice intente de nuevo porque esa es la pregunta y las respuestas son las últimas tres. claro. Muchísimas gracias. Ok, vamos a probar entonces con otra. ¿Qué tal? 1, 2, 3, esta. Tienes razón, con razón me está diciendo que no estoy diciendo nada de lo que dice la plataforma. Muchísimas gracias, qué buena observación. Te lo agradezco muchísimo. Ok, supongamos que elijo, sí, se ve la diferencia de tamaño. Supongamos que elijo esta. Ya estoy gritando, I'm already shouting. ¿Ok? Le escucho de nuevo para saber cómo debía sonar. I'm already shouting. Y vamos a elegir esa. I'm already shouting. Mira, la primera, porque ahora sí estoy diciendo algo de lo que tiene marcado. Muchísimas gracias, en serio. Te debo una Pepsi y una torta. O una quesadilla, no sé, algo. Bueno, ya que seleccionaron su respuesta, ya que la plataforma recibió la respuesta que ustedes le dijeron, ya se queda seleccionada ahí, se ve en color azul a diferencia de las otras dos. Y lo mismo con la siguiente sección. Recuerden, unidades 1 a 3 solo son de comprensión y de ejercicio sobre comprensión. No son tan complicadas. La lección 4, ahora sí viene lo bueno. La lección 4, que ya es contenido gramatical, como ha sido en todas las lecciones 4, esta vez estamos viendo el asunto de los phrasal verbs. Ya conocen los phrasal verbs porque los han visto desde sexto nivel, desde que estaban en su sexto cuatrimestre. Pero quisiera saber si recuerdan qué son, cómo se usan, por qué son, por qué pueden parecer complicados al principio, etcétera. ¿Qué me pueden decir de los phrasal verbs? Lo que sea que recuerden. Están bien fáciles. Se los explico de nuevo, de todos Pues modos. Ajá. Dime, sí. son verbos compuestos por dos palabras. No tienen un significado literal. Y creo que solo eso recuerdo. Ese es suficiente. Y todo lo que dijiste es correcto. Son verbos compuestos. Su significado no se puede interpretar literalmente, ni por traducción, ni por lo que parecen indicar sus componentes, porque muchas veces
lo que significa el verbo no tiene ninguna relación, pero ninguna en absoluto, con sus componentes, que ahorita vemos cuáles son sus componentes también. Me voy a pasar a la otra ventana para mostrarles esta partecita. Ahorita les aparece. Ok, un phrasal verb se compone de dos partículas. Una partícula verbal, como pueden ver acá, y una partícula prepositiva, es decir, una preposición. Ese es el texto un poco más grande para que lo vean bien. Creo que les aparece bien, sí. Desafortunadamente los phrasal verbs no funcionan tal y como lo diría su propia gramática o su propia morfosintaxis. Run out, por ejemplo, alguien que no conozca los phrasal verbs, cómo funcionan, o que no conozca este phrasal verb en particular, si intenta traducir este verbo podría pensar que run out significa correr hacia afuera, ¿no? De ahí podría venir una interpretación errónea como significa salir corriendo o irme con prisa o alguna cosa por el estilo, ¿no? La verdad es que run out no tiene nada que ver en su significado con lo que indica sus componentes, con lo que indica su verbo o lo que indica su preposición. ¿Alguna idea de qué significa run out? Acabarse o quedarse sin algo. Exactamente, agotar un recurso. Por ejemplo, puedo decir, my cell phone ran out of battery. O my car ran out of gasoline. O supongamos que yo guardo refresco en el refrigerador, pero ya se acabó, puedo decir, I ran out of Pepsi. Comercial a la Pepsi. Ok, entonces, run out, que significa agotar un recurso, usualmente sin haberlo planeado, es decir, cuando se te agota un recurso accidentalmente, no tiene nada que ver con su pronunciación. Hay otra cosa que deben saber antes de enfrentarse a un phrasal verb, que posiblemente ya lo saben, pero en caso de que nunca la hayan visto de esa forma, se los voy a explicar. ¿Saben la diferencia entre un verbo transitivo y uno intransitivo? No. ¿O alguna idea de qué significa transitivo e intransitivo? No se preocupen, si no, les explico con todo el gusto del mundo. Es interesante. Verán, hay ciertos verbos que se pueden aplicar hacia diferentes personas. Es decir, su acción se la puedo aplicar a alguien más, a un objeto directo. Eso significa que debo saber qué cosa es un objeto directo. Los objetos directos los reconozco usualmente porque son aquellos objetos sobre los cuales recae la acción que un sujeto lleva a cabo. Por ejemplo, si yo digo I eat tacos, tengo muy claro cuál es mi sujeto, cuál es el verbo que estoy utilizando y cuál es el objeto directo. En este caso el objeto directo lo identifico porque sobre este objeto, los tacos, está recayendo la acción eat, que previamente está llevando a cabo un sujeto I. ¿Okay? Facilísimo. Entonces, en los verbos transitivos es posible aplicarle la acción a un objeto directo. Por ejemplo, it sabemos que es un verbo transitivo porque se lo estoy aplicando a algo más. ¿Se entiende? ¿Fácil hasta ahí? De nuevo, it es un verbo transitivo y lo reconozco porque esta acción yo se la puedo aplicar a este objeto que tengo mencionado, los tacos. Cualquier situación en donde ustedes pueden llevar a cabo una acción que pueda afectar a un objeto, o a una persona o a lo que sea, pero que sea un sustantivo, entonces tenemos tanto una voz activa como una situación de objeto directo y un verbo transitivo. Eso me lleva a lo siguiente. ¿Qué cosa es un verbo intransitivo? Tomando en cuenta lo que acabo de decir, ¿qué sería un verbo intransitivo y cómo veo una oración con un verbo intransitivo? Pues no necesitan ir acompañados de algún objeto directo. Exactamente. Y no solo que no necesiten, es imposible que lleven uno. No funcionan si llevan uno. Supongamos que tenemos este otro verbo. ¿Qué significa stand out? ¿Alguna idea? ¿Conocen este verbo?
Sobresalir, destacar Yes. algo. Eso, exactamente, sobresalir, ¿no? Es decir, por medio de algún desempeño o acción o actividad, superar un poquito el promedio, ¿no? Destacarse en algo. El asunto con el verbo stand out o con el verbo sobresalir es que su acción únicamente se puede aplicar hacia la persona que llevó a cabo esa acción, no se le puede aplicar a nadie más. ¿Cómo lo sabemos? Porque puedo decir, por ejemplo, yo sobresalgo en matemáticas, yo sobresalgo en física, yo sobresalgo en deportes, yo sobresalgo en ese videojuego, pero no le puedo aplicar esa acción a ninguna otra persona. No puedes decir, yo sobresalí a mi primo en la competencia. ¿Qué rayos significa eso? No tiene sentido. ¿Ok? O decir, yo te sobresalgo. No se puede. ¿Ok? Esa acción, sobresalir, únicamente se aplica para el sujeto que está llevando a cabo la acción, o en todo caso para el sujeto que está llevando a cabo la acción en la pronunciación. Yo sobresalgo, él sobresale, tú sobresales, pero en ninguno de esos casos puede haber un objeto directo. Dado que este verbo no se puede aplicar a un objeto o a una persona o ninguna otra situación en particular, eso lo convierte en intransitivo. Es decir, no hay transición entre quién lleva a cabo la acción o a quién se le pasa. No hay transición, no hay ningún cambio en hacia quién se aplica la acción. La acción únicamente se aplica hacia la persona que lleva a cabo esta actividad, sobresalir. En cambio, it es un verbo transitivo porque se le puede aplicar a objetos o a personas, ¿no? Usualmente pues, ya saben que comer gente no es recomendable. Es ilegal en unos lugares, no les recomiendo. Pero digo, bajo ciertos contextos quizás, ¿no? Sin embargo, no sé, verbos como hit o kick o hug o no sé, cualquier otro que implique un objeto directo se puede utilizar sin problemas de manera transitiva. ¿Por qué necesito saber cuáles son transitivos y cuáles no? Hay una razón, la razón de más peso con los phrasal verbs es que según su naturaleza transitiva o intransitiva, es cómo puedo llegar a modificar su estructura en una oración. Por ejemplo, supongamos que tengo el verbo pick up. ¿Alguna idea de qué signifique pick up? Recoger. Yes, exactamente. Recoger o pasar a traer algo. Por ejemplo, no solo un objeto que se te haya caído al suelo, por ejemplo un lápiz, you need to pick up your pencil. También puede significar bajo cierto contexto que a lo mejor una persona te espera a la salida de la escuela, por decir algo, y tú tienes tu automóvil y tú pasas a traer a esta persona en donde está, eso también funciona como pick up, ¿no? Pick up, por su naturaleza, entiendo que es un verbo transitivo, porque la acción de recoger o pasar a levantar necesita el otro objeto directo con el cual estoy interactuando, ya sea un objeto que se me cayó, un objeto que está en la mesa, a una persona que me espera en un sitio, etcétera, ¿no? Eso lo convierte en transitivo. Dado que es transitivo, eso significa que tengo dos opciones para construir mi oración. Por ejemplo, I pick up my pencil, o bien, I pick my pencil up. Los verbos transitivos tienen esta característica. Si es un verbo transitivo, puedo separar sus componentes, puedo dividirlos en sus dos partes y en medio de sus componentes puedo poner al objeto directo con el que estoy trabajando, como lo pueden ver en esos ejemplos. Puedo utilizarlo como pick up, así, directamente, sin modificar, o puedo separar su parte verbal y su parte prepositiva y en medio colocar el objeto directo al cual estoy aplicando la acción. Los transitivos se pueden separar. Los intransitivos, en cambio, nunca se separan. Los intransitivos funcionan de manera única, así junta,
porque no hay nada que se les pueda poner en medio, no hay ningún objeto directo que los pueda separar. En los verbos transitivos como pick up o wash down o verbos por el estilo, los objetos sí se pueden interponer entre sus componentes, el verbo y la preposición. ¿Cuándo los separo o cuándo no? En caso de que pregunten. Siempre los tengo que separar. ¿Cuándo elijo? ¿Cuándo no? Verán, usualmente se espera que separen un verbo transitivo. Es decir, si tienen un phrasal verb que sea transitivo o al que le puedan aplicar un objeto directo, se espera que lo separen. Habrá situaciones en las que no será conveniente separarlos. Vean la siguiente oración. Tengo mi verbo transitivo, tengo sus componentes, el verbal y la preposición, pero si lo que tengo en medio, si el componente que tengo en medio, el objeto directo, tiene modificadores, ya sea circunstanciales de tiempo, de posición, de lugar, no sé, un montón, y aparte tiene otros modificadores en su complemento, ya no va a tener sentido para cuando llegue al final del verbo, ni siquiera voy a recordar cómo comencé. En este caso, I picked my new pencil which I bought in the store which is near the park in the center of the city up, ya no funciona. En este caso, lo ideal es no separarlo y el up dejarlo en donde corresponde. I pick up my new pencil which I bought in the store which is near the park in the center of the city, punto. ¿Okay? De nuevo, se espera que separen un phrasal verb. Sin embargo, si el objeto directo, o el objeto o persona a quien le estoy aplicando la acción tiene muchos modificadores o tiene demasiados adjetivos calificativos o por sí solo la oración ya se vuelve larga o complicada o tiene, no sé, elementos subordinados o cosas por el estilo, es posible que para cuando lleguen al final de su oración, la segunda parte o el segundo componente del phrasal verb ya no tenga sentido y se sienta desconectado de lo primero. En esos casos, ya no es buena idea separarlos por una cuestión de estética y de comprensión y mejor lo dejamos junto como una sola palabra. Ambos casos, el phrasal verb es correcto, ya sea que lo separe o no. Por una cuestión de estética y elegancia, quizás sea mejor que en la mayoría de los casos intenten separarlos. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, teacher. Los intransitivos, en cambio, no les va a dar nunca ese problema porque nunca los tienen que separar. Eso siempre funcionan juntos. Con los intransitivos si los ven juntos, funcionan bien. Y usualmente si están leyendo un texto y ven que el verbo está separado, es transitivo. Ahí no hay de otra. Me voy de nuevo a la ventana del libro. Digo, de la plataforma. Tengo el pequeño texto, tengo el audio que puedo escuchar y tres phrasal verbs aquí con los que puedo trabajar. Look up, write down, en donde pueden ver que hay un objeto directo separándolos, y hand in. ¿Okay? Pueden intentar buscar los verbos por separado, aunque la plataforma va a entender cada palabra como un componente individual. Entonces, para esto es buena idea que busquen directamente el phrasal verb, no sé, en algún diccionario de phrasal verbs o en alguna lista de verbos en particular. Hay una lista de verbos de phrasal verbs que les puedo enviar si lo necesitan. Es una lista bastante larga, pero tiene muchas opciones de comprensión. Tiene ejemplos contextuales de cómo se utiliza un phrasal verb, la definición, y puede ayudarles a practicar muchísimo. Es una lista muy larga, pero puede ser de mucha utilidad. Entonces, si gustan, se las envío en un rato más por WhatsApp para que la tengan ahí disponible el tiempo que lo necesiten. ¿Sí? Bueno, tengo los verbos look up, write down y hand in. Tengo que elegir qué verbos funcionan en ciertos casos. En este caso, por ejemplo,
Afortunadamente, aunque aquí voy a tener un verbo transitivo, y sé que va a ser transitivo porque aquí tengo un objeto directo, pues el verbo no está separado. Si no, vería el componente del objeto directo aquí en medio y tendría dos ventanas para seleccionar, ¿no? Pero en este caso no. Estoy viendo cuál de estos verbos necesito. A juzgar por los componentes que tengo, throw away, throw it o throw, me puedo dar una idea muy clara de cuál necesito escoger. Primero, sé que un phrasal verb es un verbo compuesto. Throw no es un verbo compuesto, y lo sé porque no hay ningún otro componente. No se compone de nada, únicamente tiene un verbo. Sé que throw no es. Throw it no, porque it no es una preposición, es un pronombre. Entonces esta no funciona. Me queda throw away o throw it away. ¿Cuál de las dos elijo? Throw it away funciona porque tiene throw como componente verbal y away como componente prepositivo. Pero tiene it. It no funciona porque it está reemplazando un sujeto que no tiene por qué ser reemplazado porque ya está aquí en la oración. ¿Ok? No puede haber dos sujetos o dos objetos directos funcionando al mismo tiempo con el mismo verbo. No funciona. Entonces, throw away es la mejor opción. Tengo la partícula verbal, tengo la partícula prepositiva y el objeto directo que necesita ya está aquí en la oración, your paper. Did the teacher really throw away your paper? Otra forma de haber dicho esta oración sería did the teacher really throw your paper away? Es decir, entre ambos componentes podría haber tenido el objeto directo your paper. Como se pueden dar cuenta, el objeto directo no necesariamente tiene que ser una única palabra. Aquí tengo your paper como el mismo objeto directo. ¿Okay? Esta de abajo sería correcta si no tuviera el sujeto aquí delante, el objeto directo your paper. La siguiente pregunta, yes, no, I have to do, y tengo que ver cuál me funciona. Over no funciona porque es únicamente una preposición. Over it es una preposición y un pronombre personal, no me funciona. Over the paper quizás podría funcionar, o it over. No sé, podría ser alguna de estas dos. Do over the paper o do it over. ¿Qué pasa si elijo do over the paper? Recordemos que do over, que significa volver a hacer, es un phrasal verb que significa hacer algo de nuevo, es un verbo transitivo y lo sé porque necesito qué es lo que voy a hacer de nuevo. Necesito el objeto que funciona aquí. ¿Okay? El problema es que entre estas dos opciones hay una que funciona y una no, y tengo que saber por qué. Si yo digo do over the paper, la partícula prepositiva funciona solita, por sí sola, con el objeto directo y descompone la forma o estructura del phrasal verb. Si yo digo do over the paper, significa hacer sobre el papel. No me funciona. Hacer sobre el papel. ¿Hacer qué cosa sobre el papel? No sé, mejor ni me imagino. Ni siquiera voy a intentar entender eso. Tengo que hacer sobre el papel. O sea, digo, se puede entender como un montón de cosas que seguramente no son lo que quiero decir. No me funciona porque la partícula prepositiva se está conectando a mi sustantivo. En este caso no. En cambio, do it over tiene sentido porque it está reemplazando al objeto que tiene antes, your paper. Sigo teniendo un verbo transitivo, lo estoy separando y en medio sigo teniendo el objeto que necesito mencionar en esta oración. I have to do. Reemplacemos a it por el objeto que tenemos antes. I have to do the paper over. ¿Okay? Tengo que hacer el papel nuevamente o tengo que hacer mi documento nuevamente. ¿Se entiende la diferencia? Si yo digo over the paper, over, que por sí solo como preposición significa sobre, se mezcla raro con el siguiente objeto directo. Tengo que hacer sobre el papel, no funciona bien. No me dice lo que quiero decir. En cambio, do it over sí tiene sentido. Por lo tanto, elijo las respuestas que necesite. Throw away sin objeto directo porque ya está el objeto directo acá, o do it over. Siguiente.
Jerry has a lot to do because his mom leaves for work early. He, no sé qué cosa. Voy a ver si necesito un verbo transitivo o intransitivo. Veo que después dice his sister. Ese es el objeto directo. Por lo tanto, voy a buscar un verbo transitivo. Vamos a ver cuál será ahorita por contexto. Y después dice no sé qué cosa again. Aquí no hay ningún objeto directo. Posiblemente sea un verbo transitivo o bien, intransitivo, o bien el objeto directo ya está incluido. Vamos a ver, no nos vamos a complicar ahorita mucho con los nombres de cómo se llama cada cosa. Vamos a ver qué opciones tengo. Recordemos que mi objeto directo ya está aquí. Por lo tanto, si busco un verbo acá, no debería tener o incluir ningún sujeto u objeto directo. Y debo buscar un verbo que tenga ambas partículas, tanto el verbo como la preposición. Veamos mis opciones. Wakes up, woke up, woken up, waking up. Interesante. Me fijo de nuevo en mi oración. Jerry has a lot to do because his mom leaves for work early. Si le doy un vistazo a todo el texto, noto que todo el texto, todo este párrafo, esta pequeña historia que me están contando, está toda contada en presente simple. Es decir, me están hablando de una rutina recurrente. En presente simple. Por ejemplo, has, lives, lets, makes, gets. Tiene sentido, por lo tanto, que el verbo que yo esté buscando esté en presente. Waking no funciona. No tengo ningún verbo to be para que funcione este infinitivo. Woken es pasado participio. Tendría que tener una expresión verbal con un tiempo perfecto, es decir, tendría que tener un have. Woke es pasado. No funciona con el resto de las oraciones en presente. Por lo tanto, wakes es mi única opción. Si me fijo en el orden de los demás verbos, todos son presente simple. Has, lives, gets, wakes. Veamos el siguiente verbo. Ahora ya tengo una idea más clara de cómo más o menos qué características tendría que buscar en este verbo. Let, let's, letting, let's. ¿Cuál se les ocurre que podría ser? La segunda, Interesante, vamos a ver. Vamos a comenzar descalificando las otras, las que no son la segunda, para ver si la segunda nos queda bien. Leo la oración. Dice que deja salir al chucho. Bueno, deja salir al perro. ¿Okay? Se levanta temprano, levanta a su hermana para la escuela. Lets the dog out. Él, en tercera persona, deja al perro salir. Que por cierto, seguramente conocen esa canción de Who Let the Dogs Out. De aquí viene. Let the Dogs Out. And then, si estamos hablando de que deja salir al perro, el perro como pronombre personal lo interpreto como un it. Por lo tanto, us no funciona. Porque está hablando del perro. Nosotros no tenemos nada que ver aquí. It podría ser porque it puede hablar del perro. Pero mi verbo está en gerundio. No me funciona porque no tengo un verbo to be conjugándolo. Let's eat it on podría funcionar. Pero let's no funciona porque ya tiene dos objetos directos. Es decir, let's es la contracción de let us. Es decir, nosotros. No funciona porque estoy hablando del perro, no de nosotros. Y luego tengo it. Significa que aquí habría dos pronombres personales juntos. No funciona. Let's eat in. Let's como tercera persona del verbo. It como el pronombre que sustituye al perro. Y in como lo contrario a out. ¿Okay? Out para salir, in para volver a entrar. Por lo tanto, la única que se podría funcionar acá es let's it in. Excelente respuesta. Buenísimo. Reviso para ver si sí, y efectivamente mis respuestas son correctas. Siguiente. Sometimes Ray spends time at the library reading books. But he usually checks no sé qué cosa. He has to bring no sé qué cosa within 3 weeks. Si estamos hablando de library y de books, por ahí me voy a encontrar algún libro probablemente. He usually checks no sé qué cosa
them, them up, out them, them out. Alguno de estos verbos tendría que saber cómo funcionan, ¿no? Y después bring them back, up them, back them up. Estamos hablando de que Ryan se la pasa en la biblioteca leyendo libros. Libros, ¿ok? En una biblioteca usualmente pueden registrar la salida de un libro que ustedes toman de un estante y se ponen a leerlo, ya sea porque se lo lleven a su casa o lo lean ahí mismo en una mesa de biblioteca, y después los tienen que devolver, ya sea porque los traigan de nuevo desde su casa a la biblioteca o los lleven de nuevo de la mesa a un depósito en donde ponen los libros y un bibliotecario después se encarga de ponerlos en el estante donde corresponden, ¿no? Digo, no sé si hayan ido alguna vez a una biblioteca a hacer esto, pero así es como funciona. Afortunadamente todavía existen las bibliotecas. Entonces, sometimes Ryan spends time at the library reading books. He usually check. Vamos a ver, tengo them. Them no me funciona porque no tengo la preposición faltante. Out them no funciona porque aunque sí tengo una preposición faltante, digo la segunda preposición que necesito, está muy raro que ponga el objeto directo después si no tengo necesidad de ello. Them out y them up podrían funcionar, pero entonces necesito saber qué significa cada uno como them up o them out. Dejemos esta de momento y vamos a la siguiente para tener una idea más clara. He has to bring no sé qué cosa antes de 3 semanas. Bring them up, bring back them, bring up them o bring them back. Recordemos que estamos hablando de devolver. Devolver, es decir, traer de vuelta. Por lo tanto, si estoy hablando de vuelta, de regreso, necesito una expresión con back. Podría ser back them o them back. Vamos a ver cuál funciona mejor. ¿Okay? Bueno, vamos de una vez con la final. He has to bring them back. ¿Por qué funciona así? Recordemos que bring back es un verbo transitivo. Necesito el objeto directo que lo haga funcionar. En este caso, el objeto directo son los libros, pero como ya mencioné la palabra libros, y no la quiero mencionar de nuevo por una cuestión de estética para evitar la repetición, entonces digo them, ellos, ¿no? Tengo que traer los de vuelta. O él tiene que llevarlos de vuelta o traerlos de vuelta. Bring them back. Las otras no funcionan por esta razón. Up them, bring up no significa eso. Bring up tiene un significado totalmente diferente y es usualmente como sacar un tema en una conversación. Bring up. No me funciona si estoy hablando de un libro. ¿Okay? Back them podría funcionar porque tiene back y porque tiene them, pero el orden de los factores aquí sí me altera la respuesta. Bring back them no funciona. El them está en una posición en la que no me conviene porque vuelve complicada y confusa la oración. Me conviene tenerlo intermedio separando las partículas verbales. Y bring them up tampoco funciona porque up no es la partícula prepositiva que necesito. Necesito back, que indique de regreso. Después tengo them, them up, out them y them out. Recordemos que estamos obteniendo el libro de un estante o sacándolo de un estante. Así que está como que bastante autoexplicativo cuál necesito aquí. Pero tengo que elegir de todos modos qué opción es la correcta, incluso si ya sé cómo funciona. Ya sabemos que up a lo mejor no me funcione, quizás en otra circunstancia, pero estoy hablando de que tengo que sacar los libros de la biblioteca. ¿Okay? Vamos a hacerlo más fácil. ¿Por qué tienen que ser en este orden y en esta posición en particular? Bueno, aquí ya se ven las demás. Si yo digo them, checks them, el verbo check funciona por sí solo en el aspecto de revisar o analizar. Pero no quiero analizar o revisar los libros. Quiero registrar que los saqué. Quiero registrar que yo me llevé este libro de la biblioteca. Entonces necesito check out. Check out es registrar una salida. ¿Okay? Hacer un registro de una salida, ya sea de un objeto o de que yo mismo me estoy yendo de un lugar. Por ejemplo, en un hotel,
ustedes hacen check-in y check-out, la entrada y la salida. ¿Qué es lo que registran a ustedes mismos, ¿no? En este caso están sacando un libro, así que necesitan en una bitácora o en una tarjeta registrar la salida de ese libro. Necesitan check the book out. ¿Ok? Por lo tanto, check them, que es únicamente funcionaría como analizar, no es lo que necesitan. Check out them tiene los elementos que necesito, pero están en el orden incorrecto. Check them up está en el orden que necesito, pero no es la preposición que necesito. Por lo tanto, check them out es la única opción correcta. ¿Ok? Check up no funciona como lo que necesito. Tiene que ser out, salida. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sin problema? Sí, teacher. Good. De todos modos, les digo, en un momento más les voy a pasar la lista de verbos a su WhatsApp para que cuando estén trabajando en esto, tengan ahí la lista de verbos a su disposición, el tiempo que lo necesiten y no se les complique mucho. Siguiente. The TV is a little loud. Could you turn, no sé qué cosa, a little please? Estamos hablando de que una televisión es bastante alta, entonces tengo que hacer algo con el volumen. Ya tengo como que una idea de qué necesito. I am not watching it. I'll just turn, no sé qué cosa. Thanks. No le estoy viendo, así que si no estoy viendo la tele, ¿qué le hago? ¿No? Vamos a ver mis opciones. Could you turn it down, it up it, down it? Si loud, que significa ruidoso, conlleva por contexto, por lógica, que el volumen está alto, no necesito subir más el volumen. Lo que le quiero pedir a la otra persona es que le baje el volumen. ¿Ok? Así que los dos que tienen up ya quedan descalificados desde ahí. La televisión está muy ruidosa, súbele más. No creo. La televisión está muy ruidosa, baja su volumen. ¿Ok? Could you turn? Eso significa que, como estoy hablando de hacerle algo al volumen de televisión, estoy hablando de hacerle algo a un objeto, incluso si el objeto no es tangible, estoy hablando de un verbo transitivo. Lo voy a ver separado. Could you turn it down? ¿Okay? Puedes bajarle o puedes como convertirla a ella en más abajo, si lo tienen que ver literalmente. Es decir, bajarle el volumen. Siguiendo esta misma dinámica, la primera preposición verbal, el objeto directo y la partícula prepositiva, en ese orden, y eso significa bajarle el volumen, entonces tengo una idea de cómo más o menos qué necesito aquí y en qué orden tengo que verlo. Down it off, it down of it. Si la persona no está viendo la televisión, entonces no tiene caso que le baje el volumen. Lo ideal sería apagarla. ¿Okay? Así que las que tengan down ya quedan descalificadas. Y siguiendo el orden que tengo aquí arriba, tengo una idea muy clara de cómo debería quedarme. I'll just turn it off. It down, it off. Reviso las respuestas para ver si sí, y efectivamente veo que todas son correctas. Aquí tengo casi la misma cosa, solo que en vez de elegir una respuesta ya formada, yo tengo que elegir sus componentes, ponerlos en el orden correcto, sabiendo que algunos verbos quizás van a ser transitivos y por lo tanto los tenga que separar y dejarlas en donde necesito. Even when soldiers don't agree with a general's order, their only choice is to what? Primero necesito un verbo, es decir, no hay más verbos acá. El único verbo que veo es carry. Después estamos hablando de las órdenes. Por lo tanto, necesito el objeto directo que hable del plural. Solo hay un objeto directo. Ahora la cosa es, ¿qué phrasal verb necesito que me indique que, aunque un soldado no esté de acuerdo con las órdenes de su general, su única opción es que necesito un verbo que indique algo que tenga que ver con obedecer o con llevarlas a cabo? ¿Okay? Carry through, carry out, carry over. ¿Cuál necesito? Aquí tendría que investigar por mi cuenta
cuál expresión necesito para lo que quiero decir en ese contexto en particular. Esto, sin embargo, ya es parte de su tarea. Lo que quiero que vean aquí es la dinámica de la sintaxis del verbo. ¿Ok? Necesito la expresión verbal, puedo tener mi objeto directo separando ambas expresiones del verbo y entonces, bueno, una de estas entonces ya la ponen en donde necesitan, ¿no? Ya sea que yo elija over, out o through, supongamos de momento, ahorita, que fuese out. Digo, puede que no, pero supongamos que sea out. Ese es el orden que necesitaría. Partícula prepositiva, objeto directo y una partícula verbal. Pero bueno, ahorita, pues, bueno, ya ni modo. Estas obviamente las tienen que resolver ustedes por su cuenta, ¿no? Yo les indico la sintaxis, es decir, el orden de las palabras. The bridge was completely destroyed. Whoever blew up, o it, ya veo cuál necesito. Desde que tengo estas dos palabras solitas ya sé que no son, porque los phrasal verbs tienen más de una palabra. Es decir, tienen la partícula prepositiva y un objeto directo. Entonces, hay dos aquí que no voy a utilizar. Use powerful explosives. Federal officers are working on the case. The local police call no sé qué cosa. ¿Eh? Todas las demás, pues funcionan más o menos del mismo modo. Completar, reconocer cuando el verbo es transitivo o intransitivo para saber si necesito separarlos o dejarlos juntos. Y obviamente investigar el significado de los phrasal verbs para saber, según su significado, cuál me conviene o cuál me funciona de manera correcta o cuál sería mejor opción para un contexto en particular. Terminan sus preguntas de los phrasal verbs, después se van a su test y en el test pues obviamente tienen más opciones de cómo utilizar phrasal verbs a lo largo de las 10 preguntas del examen. Después de eso, su unidad 5, ya saben cómo funciona, usualmente son prácticas de pronunciation, seleccionan algo, lo escuchan, lo graban y practican tantas veces sea necesario, igual con el resto de las oraciones. Algunas de esas no son pronunciation, son únicamente las definiciones, saber qué significan. Obviamente, pues puede que algunas les den un vistazo y se faciliten la tarea, no pasa nada, para eso está la herramienta. Terminan sus segmentos, son 9 páginas de esto, y listo, ya habrían terminado su unidad 6. Teóricamente, como pueden ver, su unidad 6 es bastante sencilla. La única cosita que puede tomar un poquito más de tiempo son los phrasal verbs. Pero la verdad es que la unidad 6, en una sola tarde, en no más de 2 horas, ya la terminaron. Y 2 horas hablando pesimistamente, ¿no? 2 horas si lo hago con mucha flojera. Muy bien, ¿cómo van hasta acá? ¿Alguna duda, comentario, pregunta, lo que sea? ¿Cómo se encuentran hasta ahorita? Dice Mayrani que todo bien. Bueno, recuerden que aún nos quedan 2 unidades de trabajo antes de irnos al midterm test. Vamos a verlo. No es cierto, nos queda una unidad de trabajo. Una unidad y de ahí lo que queda es práctica y midterm test. Entonces no, va a ser bastante relajado, muy, muy relajado. No van a ser las 4 unidades como les había dicho, van a ser después de esta unidad, otra unidad más y ya. Y de ahí van a su examen y de ahí ya vamos al tercer corte. Va a estar más relajado. Y bueno, pues ya saben, para hoy tendrían que tener en teoría unidades 4 y 5,
No hay problema si aún no las tienen terminadas, incluso no hay problema si no han comenzado ni siquiera con la unidad 4, tienen esta semana para ponerse al corriente. Sin embargo, para la próxima semana ya deben tener 4, 5 y 6. Y de ahí tendrían una semana más para terminar absolutamente todo, porque de ahí ya viene su examen y la calificación global de su corte. Por lo tanto, no se vayan a confiar. Fuera de eso, la unidad 6 es muy sencilla, vamos a buen tiempo y buen ritmo. Creo que lograrán tener todo finalizado sin ningún problema para cuando ya sea la fecha de sus calificaciones. Bueno, si todo bien hasta ahorita, nos quedan aproximadamente unos 10 minutos de sesión. Así que si gustan, lo que yo sugiero es que vayan, ya saben, como hemos trabajado otras semanas anteriores, que vayan a su plataforma, vean que efectivamente ya pueden entrar a su unidad 6, comiencen a trabajar en ella o comiencen a avanzar en sus unidades anteriores y dediquen estos últimos 10 minutos a ese trabajo. Y yo sigo aquí con ustedes en caso de que tengan alguna pregunta o necesiten resolver algún aspecto técnico de su plataforma. Así que vayan a su plataforma y traten de avanzar en ella en estos 10 minutos que nos faltan, 11 minutos que nos faltan. Y yo sigo aquí con ustedes pendiente en caso de que tengan alguna duda.
Alright, guys, ¿cómo van? ¿Cómo les va con la unidad? ¿Están trabajando? ¿Avanzaron con sus unidades anteriores? ¿Cómo les está yendo? ¿Tienen alguna duda hasta ahorita? Excelente, Mayrani, buenísimo. Me da gusto que estés terminando la unidad 5. Cualquier duda, ya sabes que con confianza. Lo que necesites me puedes preguntar. Buenísimo. Entonces esta semana ya solo te queda la unidad 6. Sin problema. Bueno, estamos llegando al final de la sesión. Ya saben que por cualquier cosa me pueden preguntar sin ningún problema. Los phrasal verbs suelen dar tantita lata al principio, pero lo van a resolver, lo van a hacer bien, no se preocupen. Y de todos modos, cualquier cosa que les estuviera dando problemas con esos verbos en particular, me pueden preguntar en el momento que necesiten para ver ejemplos, para ver bajo qué contexto se pueden utilizar mejor, cuál me conviene o cuál no según una idea en particular, etcétera. Así que, pues bueno, recuerden, tienen la semana para terminar la unidad 6 o terminar las unidades que les falten. Cuídense mucho, ya saben las recomendaciones de siempre, protéjanse, el cubrebocas, etcétera, etcétera. Una importante noticia, importantísima. Verán, al parecer hay hay planes de poner en verde otra vez el semáforo en Chiapas. No estamos en verde definitivamente a pesar de lo que se diga, a pesar de las posibles declaraciones que puedan venir en lo sucesivo. Chiapas no está en semáforo verde. Hay muchos otros lugares en el país que están en naranja, o sea, apenas uno abajo del rojo. No estamos en verde, por favor no se confíen, la situación no ha mejorado, de hecho, este inicio de año se espera que se ponga todavía un poco más feo. No se vayan a confiar, de nuevo, no estamos en verde, no lo vayan a tomar como que ya estamos en verde. Ustedes sigan con sus precauciones, extrémenlas al máximo porque estamos en un rebrote ahorita y es un rebrote importante, muy fuerte. Por favor, no se vayan a confiar, cuídense mucho, no importa lo que digan las instituciones oficiales, no estamos en semáforo verde. Entonces, porfa, con cuidado, en serio, protéjanse mucho. No significa que es motivo para entrar en pánico. Simplemente, si se han estado cuidando, síganlo haciendo como hasta ahora, ¿ok? No es que la situación sea mucho más grave que nunca, nada de eso. Solo no estamos fuera de peligro. Así que por favor, protéjanse a sus seres queridos para que todos podamos salir bien de esto. ¿Ok? Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Cualquier duda ya saben que estoy disponible para lo que necesiten, con toda confianza, sin ningún problema. ¿Ok? A la hora que sea, ahí estoy para ustedes. Nos vemos Muchas la gracias. próxima semana. Por nada, Nadira. Gracias, teacher. Nos vemos. Nos vemos, Mayrani.